Muy bien, bienvenidos a todos a esta mesa de análisis en el marco de nuestro 11º Congreso Nacional de Investigación de VM. Mi nombre, Emanuel López Neri, y voy a estar moderando, bueno, no moderando, sino coordinando el protocolo de esta mesa de análisis. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa? De que podamos discutir, analizar, compartir las experiencias en torno a la ciencia y tecnología para el estudio de las ciudades. Esperamos también poder recibir sus comentarios, sus dudas o sugerencias a través del chat. Invitarlos a que si nos pueden compartir en el chat cómo se enteraron de la mesa, de qué campus nos están escuchando, nos platiquen un poquito para poder conocer al público que nos está acompañando el día de hoy. Pueden hacer cualquier pregunta a lo largo de cada una de las presentaciones. También he dejado en el chat, voy a volverlo a compartir, he dejado un link para que nos ayuden con el registro de su participación en esta mesa de análisis. Pues en esta mesa nos acompaña la maestra Alice Daniela Torres con el tema Acción Ambiental Climática en Ciudades Basadas en Datos. El maestro Juan Manuel Cancino Pérez, Datos, Privacidad de Ciudad. El doctor Javier Sandoval, la simulación urbana como herramienta para el estudio de nuestras ciudades. Y un servidor por modelado de sistemas de transporte físico-cibernéticos basados en simulación. Antes de presentar a la maestra Daniela y una breve descripción curricular, quiero compartirles cuál va a ser la dinámica de esta presentación. Quiero explicarles también que en la herramienta, en la plataforma de Blackboard, en la parte superior derecha, van a encontrar un icono similar a este que ven en mi pantalla. Al hacerle clic, ustedes pueden seleccionar entre maximizar lo que están viendo ustedes en su pantalla o minimizar o llenar la pantalla, ¿sí? De acuerdo al tamaño que ustedes tengan en el dispositivo que están viendo, para que puedan tener una mejor experiencia. ¿Cuál va a ser la dinámica de esta mesa de análisis? Bueno, cada uno de los ponentes tendrá 15 minutos para poder platicarnos del proyecto de investigación o la labor que están haciendo relacionado al tema principal de la mesa. Al final de las 4 ponencias, es decir, no vamos a dejar un espacio entre ponencias para preguntas y respuestas, sino vamos al final de la presentación de estas 4 ponencias, vamos a dar un espacio de aproximadamente unos 20 minutos para que entre los expositores podamos compartir o observar aquellos elementos que consideremos valdría la pena hablar o discutirlos desde nuestra perspectiva. Al final de esta interacción, invitaremos al público a que compartan quizá otras inquietudes resultado de este análisis para poder crecer en el conocimiento que nos podamos llevar al final de esta mesa. Pues bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a la maestra Alice Daniela Torres. Ella es una profesional del medio ambiente y el cambio climático. Actualmente es oficial de Recursos Sostenibles, Clima y Resiliencia en el ICLI, Gobiernos Locales para la Sostenibilidad en Europa, enfocada en ayudar a las ciudades a avanzar en sus esfuerzos ambientales, energéticos y de cambio climático. El trabajo de Daniela se basa en más de 15 años de experiencia diversa en gestión energética y ambiental, estudios de cambio climático, desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes y prácticas de innovación sostenible. Trabaja en proyectos en ISLI sobre medio ambiente, acción climática
y resiliencia, así como en proyectos relacionados con la calidad del aire y tecnologías inteligentes para potenciar la acción local. Contribuye con la Oficina Europea del Pacto de los Alcaldes como experta en el grupo de trabajo de seguimiento, informes y evaluación. Su trabajo se centra en asesorar a las ciudades en procesos de planificación de acciones climáticas y de energía sostenible, basados en evidencia científica e iniciativas basadas en datos. Daniela es ingeniera ambiental y tiene una maestría en desarrollo energético sostenible y ciencias de la ciudad. Daniela, pues muchísimas gracias. Sabemos que allá es la medianoche, entonces, pues buenas noches por aquellos rumbos. Daniela en Alemania, bienvenida, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Emanuel. Gracias por la invitación. Saludos a todos los participantes. Bueno, creo que Emanuel se olvidó decir una cosa, que soy ecuatoriana. Eso es importante. Soy una persona de la región y bueno, por cosas de la vida vivo ahora en Alemania, pero siempre estoy contenta de compartir un poco los temas en los que ahora me encuentro trabajando. Voy a compartir brevemente el día de hoy. Algunas algunas ideas sobre este tema de los datos y la acción climática y el medio ambiente a nivel local. He dividido mi presentación como en tres partes. Al inicio contaré brevemente una introducción de qué es lo que está pasando relacionado a temas de datos e información para gestión ambiental y cambio climático a nivel global, con un poquito más de énfasis en Europa, que es en la región en la que ahora me encuentro trabajando. Luego contaré algunos ejemplos de casos prácticos que algunas ciudades están ya trabajando con temas de datos y finalmente voy a compartir con ustedes un poco la visión de hacia dónde vamos en este tema de los modelos de gobernanza de datos, sobre todo para temas ambientales y de cambio climático, ahora que está tan de moda y que por el COVID hemos tenido que adaptar nuestros procesos, mejorar el espacio público en las ciudades. Entonces es muy importante saber un poco qué es lo que va a pasar en los próximos años. ¿Para qué utilizamos los datos ambientales y de cambio climático en unas ciudades? Creo que esto es muy importante para poner en contexto. Desde hace muchos años las ciudades ya utilizan una gran cantidad y una diversidad de información para gestionar temas ambientales y de cambio climático a nivel local. Tal vez no estamos hablando de millones de datos o big data, pero datos siempre las ciudades han estado utilizando desde hace años, sobre todo para hacer una trazabilidad del cumplimiento de la normativa ambiental, también para una gestión efectiva de la calidad del aire, es decir, datos de monitoreo y control de la contaminación, por ejemplo. Hay varios datos que están ahí ya durante algunos años. Para temas de acción climática, las ciudades están trabajando también en contabilizar sus emisiones para poder actuar. En todo lo que tiene que ver eficiencia de los servicios urbanos, por ejemplo, en la gestión de los residuos, por ejemplo, los municipios o los ayuntamientos miden ya desde algunos años la cantidad de residuos generada, la cantidad de residuos tratada, la cantidad de residuos gestionada en las cadenas de valor de las ciudades, y también se utiliza muchísimo, y ahora por el tema de las distintas iniciativas de Smart Cities, el tema de los datos está tomando mucho más relevancia, sobre todo porque se están generando muchos más datos que las ciudades tienen que gestionar de una forma eficiente. Y finalmente, uno de los temas principales del por qué es importante el tema de los datos y que se están trabajando en las ciudades es para crear la conciencia ambiental. Ahora los ciudadanos demandan información de los gobiernos locales respecto al aire, utilización de recursos públicos. Los ciudadanos cada día están pidiendo más información y es el rol de las administraciones locales proveer esta información a sus ciudadanos. Voy a compartir algunos ejemplos de proyectos de investigación y desarrollo que está trabajando la Comisión Europea. Existe un programa marco de Research and Innovation que se llama el programa Horizon 2020. Voy a compartir con ustedes un par de ejemplos de proyectos de Smart Cities en donde el componente del uso de los datos es muy importante. El proyecto Rugerite es un proyecto
de Smart Cities and Communities, que se llama, que es la plataforma de proyectos de ciudades inteligentes de la Comisión Europea, y he puesto aquí un caso de la ciudad de Rotterdam en Holanda. La ciudad viene trabajando ya en los últimos 3 años en recolectar en tiempo real datos del volumen de la gestión de residuos en todos los barrios de la ciudad. Ellos han consolidado una plataforma de Smart City de la ciudad en donde la información de residuos es clave para mejorar el servicio de recolección y tratamiento urbano. Con la gestión de los datos, como les digo, en tiempo real, de volúmenes, de todos los sensores que han puesto en los distintos contenedores de la ciudad, han logrado optimizar las rutas de recolección, han reducido obviamente emisiones de gases de efecto invernadero, pero también han reducido, por ejemplo, los gastos de mantenimiento en equipos y maquinaria. Este es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que quería compartir es el proyecto Grow Smarter, que es otro proyecto de Smart Cities en Europa, en la de Barcelona. No sé si ustedes conocen, entiendo que estamos aquí entre gente que ha trabajado en urbanismo, en temas de ciudades. Barcelona se caracteriza por sus iniciativas de las famosas supermanzanas. Entonces, es muy difícil llegar al delivery final de las entregas de productos que se compran en línea en zonas de la ciudad. Entonces, lo que hizo el ayuntamiento fue diseñar con datos de tráfico, datos de delivery, datos de densidad de la población, identificar zonas en donde se puede consolidar la cantidad de paquetes que llegan para luego distribuir con e-bikes en las supermanzanas. En lugar de que lleguen los camiones a todos los puntos de las supermanzanas, o sea, de las viviendas o los edificios, se han desarrollado nuevos centros de consolidación para evitar el tráfico y obviamente reducir las emisiones de las. Otro ejemplo, un poco más asociado a la adaptación al cambio climático, es otro proyecto europeo llamado RESIN. Es un proyecto que ha desarrollado herramientas para identificar los riesgos climáticos a nivel de Europa. Y existe bueno, he puesto aquí el mapa el mapa de tipología de riesgo climático de todas las ciudades de Europa. Está ya subido en línea, y en base a información histórica de condiciones climáticas, uso de suelo y temas geográficos, la Comisión Europea logró consolidar este mapa que permite que cualquier ciudad de Europa pueda identificar cuáles son sus riesgos climáticos a nivel local. Este proyecto se pilotó en varias ciudades de Europa y hubo ciudades como Bilbao, que conocemos que son ciudades modelos en temas de gestión del cambio climático y la adaptación, pero lo importante es que con la cantidad de datos que tenía la Comisión Europea respecto a temas de riesgos, meteorología, clima, se pudo consolidar un mapa de acceso público a todas las ciudades de Europa. Por ejemplo, la ciudad de Ghent, en Bélgica, tomó la información de estos mapas, hizo un map con los datos locales de uso de suelo, de planificación urbana, y lograron identificar cuál era el riesgo de inundaciones en las zonas. Después de haber hecho esta identificación de los riesgos, lo que hizo la ciudad fue definir su plan de climática y de acción climática, enfocándose sobre todo en temas de reverdecimiento urbano, permeabilización de superficies, colección de agua de lluvia, y hacer una infraestructura verde y azul que permitan mitigar los riesgos que se identificaron por el uso de la información y los datos del mapa de los riesgos. Luego, otro ejemplo también que es importante es el tema de la calidad del aire. Y para esto quería compartir con ustedes un ejemplo y algo de un proyecto que ahora estoy trabajando dentro de ICLEI, que es, existe una herramienta de Google, del gigante tecnológico, se llama Environmental Insights Explorer. Entonces, lo que ha hecho Google
es ahora, en base a toda la información y datos que ellos tienen de todos nosotros y de todos los sistemas urbanos, ellos han logrado estimar en base a modelos de machine learning para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de edificios y de transporte de todas las ciudades del mundo. También con los datos que son capaces ahora de valorar cuál es la capacidad del potencial de energía solar en las ciudades. Este es un proyecto maravilloso. Ahora estamos en ICLEI trabajando con Google para que algunas ciudades y algunos proyectos puedan utilizar estos datos para desarrollar proyectos de acción climática mucho más ambiciosos. Les invito a que visiten la plataforma y bueno, pues aquí un ejemplo de cómo los datos se despliegan en la Ciudad de México. Hay varias ciudades de México ya subidas a la plataforma, otros estarán disponibles en algún tiempo, pero lo que quería mencionar aquí es que gracias a la información y los datos disponibles, se puede calcular mucho más fácil las emisiones del transporte, las emisiones de los edificios, sin necesidad de demorarse tanto tiempo en procesos metodológicos largos. Este es un ejemplo que quería recalcar y al mismo tiempo, dentro de esta misma plataforma, Google está trabajando también en temas de calidad del aire. Entonces, ellos están trabajando con algunas ciudades, por ejemplo, Copenhague, para hacer un mapeo de la calidad del aire a nivel calle, o sea, a nivel street. Han trabajado ya desde hace algunos años con el Copenhagen Solutions Lab, el laboratorio de soluciones urbanas de la ciudad, para hacer un mapeo sobre todo de las partículas ultra finas de la contaminación de la ciudad. La ciudad de Copenhague tiene información de calidad del aire desde el año 2006, una información coherente, limpia, unos datos maravillosos. Entonces, sobre esos datos, además, con este trabajo que están haciendo con Google, han logrado mejorar todo el tema del control de la contaminación de la ciudad y ha permitido que la ciudad mejore sus planes de salud ambiental y de calidad del aire y también que diseñen mejor los espacios públicos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de las soluciones y bueno, solo para terminar, quería solo contarles hacia dónde vamos, o sea, qué es lo que está pasando a nivel de ciudades y que algunas ciudades están ya trabajando sobre qué va a pasar con todos estos datos ambientales o estos datos que se están generando y cómo esto va a ayudar a las ciudades. Existe un documento de Gartner, del analista de la industria que todos conocemos, que habla de un modelo de gestión basado en datos llamado el intercambio de datos urbanos. Entonces va a haber, existe ya una gran cantidad de datos, pero para que estos datos puedan dar valor para la gestión ambiental o de la sostenibilidad a nivel urbano, se necesita una plataforma de intercambio de estos datos. Nosotros podemos decir, sí, pero a nivel de ciudad no se puede cobrar por esos datos. No se está hablando de cobrar, sino que de alguna forma los datos disponibles en la ciudad estén disponibles para la sociedad, para las startups, para las empresas, para que puedan desarrollar muchas más acciones. Habla muchísimo Gartner de que el intercambio de los datos urbanos será un motor de innovación comunitaria y generará muchos más ecosistemas de innovación en la ciudad. Entonces, a nivel de Europa y a nivel de ciudades específicas en América Latina o en Asia, ya se está trabajando muchísimo en el uso de los datos. Aquí mis compañeros panelistas nos van a contar un poco más de lo que está pasando, pero esto es un tema que todas las ciudades ahora se están preguntando, bueno, ya tengo tantos datos, ya mi ciudad es smart, quiere ser smart, pero ¿qué va a pasar después? Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Un poco este es mi último slide. Solo quería contarles que cuando hablamos de sostenibilidad y acción climática y medio ambiente a nivel de ciudad, y cuando hablamos de datos es muy importante que se definan los modelos de gobernanza de los datos. O sea,
¿quién va a gestionar esos datos? ¿Quién es el responsable de que esa información sea gestionada apropiadamente? Cuando se tienen departamentos, el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Energía, la unidad de, no sé, la unidad de las unidades de transporte de las ciudades que tienen una gran cantidad de información y que obviamente se cubra todos los temas de seguridad de los datos, ¿no es cierto? Luego, igual que la construcción de las acciones climáticas sea con equipos multidisciplinarios, que todos los proyectos que se desarrollen obviamente sean replicables, escalables. Y lo importante de la gestión basada en los datos es que eso permite y facilita que las ciudades puedan acceder a muchas más fuentes de financiamiento. Esto es muy importante. Y bueno, cuando hablamos de gestión ambiental local o gestión del cambio climático, no solo se habla de la ciudad, y cuando hablamos de datos, se tiene que trabajar también con los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales. Y finalmente, no olvidarnos que la clave de los datos para toma de decisiones en temas ambientales y de cambio climático tienen como centro el empoderamiento ciudadano, es decir, que todos los proyectos que se hagan, todas las acciones tienen que siempre poner al ciudadano en el centro de la solución. Eso nada más, muchas gracias y quedo abierta para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Sí tenemos algunas preguntas, pero las revisamos ahorita en la siguiente bloque. Invitaros nada más a todos los que nos están escuchando en la sesión en vivo a que ya sea compartan su duda o comentario en el chat para que no se nos vaya a olvidar conforme vayamos avanzando. Y también si le pueden tomar un print screen a la presentación para que puedan tener los datos de contacto de Daniela. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniela. Voy a tomar el screen y hoy lo compartimos también ahí en el chat. Muy bien. Bien, continuamos. Voy a compartir la presentación. Continuamos con el maestro Juan Manuel Cancino Pérez. Él nos el título de su presentación es Datos, Privacidad y Ciudad. El maestro Juan Manuel es miembro activo de la comunidad global de blockchain desde el proyecto Internet of People, que trabaja para la descentralización del Internet, donde se desempeña como líder adjunto y embajador global, evangelista del uso de blockchain para resolver los grandes problemas del mundo, así como las de las ciudades locales, además de ser consejero de varios proyectos privados que usan esa tecnología. Consultor y empresario en innovación de organizaciones, territorios, con experiencia en desarrollo de negocios, ciudades inteligentes, sistemas de información geográfica, planificación territorial, atlas de riesgos, creación de ciudadanía e intersección de disciplinas. Promotor de la creación de ecosistemas locales de innovación y emprendimiento. Colabora con Hackers and Founders, Talent Nights y Grupo Urbano Medellín. Es fundador de la empresa Innovación Organizacional y Territorial y socio en varias startups. Maestro Juan Manuel, bienvenido. Le dejo los micrófonos. Muchas gracias, Emanuel. Buenas tardes. Un gusto estar compartiendo esta mesa con grandes amigos y muchas gracias por la atención a los asistentes. Les comparto que para mí el mes de octubre es muy significativo porque por estas fechas, hace 8 años, estaba viajando a Barcelona para ir a mi primer congreso sobre ciudades llamado Repensando las Ciudades, donde me dijeron, oye, hay un movimiento que se llama Smart Cities y el siguiente mes es el segundo congreso. Tienes que regresar en un mes a Barcelona. Un mes después estaba en Barcelona y de ahí empezó mi enamoramiento por las ciudades. Hace 4 años también por estas fechas, Daniela, yo y otro grupo de amantes de las ciudades estábamos en Guadalajara buscando soluciones sobre cómo podíamos trabajar en los barrios más pobres con tecnología en Guadalajara. Y fue algo muy contrastante porque yo venía con mi concepto de que les comparto de qué es una ciudad inteligente. Hay innovación, infraestructura tecnológica, geográfica y social, se promueve el uso de la información, de la tecnología y sensorización, participación ciudadana, calidad de vida, eficiencia en la producción de bienes y servicios,
y desarrollo económico y sustentabilidad ambiental. Y nos pusieron en el lugar más pobre de Guadalajara, en el barrio con mayor vulnerabilidad social, el barrio de Miramar. Digo que nos pusieron una trampa, nos mostraron el lugar más complejo de la ciudad y nos dijeron, a ver, con su tecnología ayuden a resolver esta vulnerabilidad. Recuerdo que fue ahí la primera vez que escuché de unos compañeros escuchar acerca del blockchain. Unos de nuestros compañeros en ese diplomado dijeron, ¿sabes qué? Pues podemos combatir la vulnerabilidad social de este lugar creando una moneda digital basada en la tecnología blockchain como Bitcoin. Y yo me quedé sorprendido pensando de qué estaban hablando, ¿no? Entonces, en octubre me enamoro de las ciudades, en octubre me enamoro de las Smart Cities y en octubre empieza mi enamoramiento de blockchain. Desde hace 8 años, pues me he dedicado a estudiar proyectos de Smart Cities en donde he conocido las diferentes versiones o características que le dan esa definición de smart a una ciudad. Si es la tecnología, si son los servicios, si son las tecnologías sociales, si es la creación de ciudadanía como... he estado tratando de los elementos para medir una Smart City del ISO 37120, que se lanzó la primera versión en el 2014, la revisión del 2018, y sigo encontrando medir si efectivamente una ciudad cumple con este estándar y se puede considerar Smart City, ¿no? Y encontramos una característica general que son la disponibilidad de datos para gestionar los diferentes aspectos de una Smart City. El ISO 37120 creo que define 27 aspectos a medir en una Smart City, pero yo estoy seguro que es complicado encontrar una ciudad que cumpla con los criterios más altos. Pero bueno, especializar una ciudad en un ámbito, pues obliga a que generemos datos para medirlos, ¿sí? Y entonces, esta medición de los elementos de una Smart City ha evolucionado desde hace 8 años hasta lo que encontramos hoy. Hace 8 años, recuerdo que lo primero que escuché decir en estos congresos de Smart City y esas primeras ciudades que me tocó visitar es, una ciudad es tan inteligente como tantos sensores tenga. Los colectores de datos de la proveeduría de servicios tecnológicos, de hardware y de software. Entonces, parecía que la definición de Smart Cities es, ¿sabes qué? Pues, digo yo, eres una Smart City con una orientación fierrocéntrica, ¿no? Tienes hardware, tienes software y se están colectando datos de la ciudad. Me tocó después escuchar una migración del concepto de decir, ¿sabes qué? Una Smart City no solamente son los fierros, los sensores, el hardware y el software, es qué tanto los gobiernos están ofreciendo servicios a los ciudadanos. Entonces, vamos a enfocarnos a medir la inteligencia de estas ciudades viendo cómo se están brindando los servicios para mejorar la calidad. Entonces, vamos otra vez al tema de los datos. O sea, ¿cómo medimos? Bueno, necesitamos saber qué servicios se están generando, qué datos generan estos servicios y cómo esos datos se recolectan y son utilizados dentro de un ciclo de gestión de la ciudad, pues para medir, evaluar, corregir y eficientar un desempeño gubernamental. ¿Qué pasa tiempo después? Pues que lo último que se escuchaba es, bueno, una ciudad es tan inteligente como los ciudadanos están aprovechando la disponibilidad de datos, tecnología y servicios para el mejoramiento de su calidad de vida. Y entonces la óptica de hacia dónde buscamos la colección de datos, pues voltea ahora hacia el ciudadano, o sea, qué tanto el ciudadano está haciendo uso de lo que le provee la ciudad para mejorar su calidad de vida. Pero dentro de esta evolución del enfoque de una Smart City, en donde buscar
la inteligencia de la ciudad o en dónde definirla, tenemos la óptica, tenemos el enfoque de los datos. Cuando platicábamos sobre qué hace una Smart City desde el punto de vista de tecnologías y datos, pues desde aquellos entonces se ha manejado los facilitadores de Smart City, la instrumentación y control, la conectividad de una Smart City tiene que estar hiperconectada, tiene que haber sensores, servicios, ciudadanos intercambiando datos entre ellos, tienen que ser interoperables los servicios, tienen que compartirse los datos para la toma de decisiones. Estos datos se tienen que dar en un ambiente de seguridad y de privacidad. Y aquí, ojo, este enfoque de seguridad y privacidad tiene mucho que ver con la eficiente gestión de los servicios y de la vida de los ciudadanos. Hemos escuchado últimamente que algunos proveedores de servicios tecnológicos de dispositivos que vienen de Asia están inyectados, por ponerlo en esos términos, con chips que se encargan de mandar la información que colectan a otro lado. El tema del espionaje entre los grandes proveedores de tecnología y todavía entre las ciudades y sus usuarios sigue siendo un tema que está presente. Ha habido sanciones en los últimos 2 años a proveedores de tecnología porque se han encontrado esta clase de dispositivos de espionaje insertados en servidores y en otros dispositivos para colectar datos que hacen desconfiar un poco sobre hasta dónde está cubierta la seguridad cuando se tiene acceso a estos proveedores. Bueno, está también como un facilitador de Smart City la gestión de los datos, tener recursos informáticos y obviamente que estos datos se analicen y sirvan para tomar decisiones. Prácticamente, cuando hablamos de dónde vienen los datos, hay estos grandes 3 fuentes, ¿no? Primero, pues están los datos que vienen de los dispositivos, ¿sí? Hay dispositivos en la ciudad y cuando hablo de dispositivos, pensemos en elementos de la movilidad, pensemos en bicicletas, patinetas, unidades de transporte público, taxis, sensores de calidad del aire, sensores de iluminación, semáforos, una serie de dispositivos tecnológicos que entran dentro de lo que se conoce como el Internet de las Cosas, ¿sí? El Internet de las Cosas, en donde lo que hacemos es que se crea un ciclo de toma de datos, procesamiento de datos y actuación de manera local para responder a una situación que requiera acción y que este sensor es el arranque del ciclo, perdón, para poder disparar un servicio. Pero también los datos vienen de los ciudadanos. Los ciudadanos, los habitantes del espacio que se están desplazando, que se están comunicando, que están haciendo consumos de servicios, consumos de productos, que están interactuando con otras personas, que están buscando de qué manera satisfacer sus requerimientos de la vida diaria y que están interactuando con los servicios que les ofrece la ciudad. Entonces, el tema de los datos, y retomo el punto 1 de las conclusiones de Daniela, ¿verdad? Que es importante trabajar los modelos de gobernanza de los datos. ¿Por qué? Pues porque los datos son el elemento más sensible de la gestión de la ciudad. Y bien, los ciudadanos y las personas que se da a esto, pues deben tener la seguridad que los datos que están confiando a terceros tienen que ser utilizados en su beneficio. Y aquí es en donde el blockchain empieza a tener sentido, ¿no? Porque no es algo privativo de las redes sociales el robo de datos. No es algo privativo de los dispositivos electrónicos la fuga de datos que se están tomando a través de los sensores. Ha habido historias de una gran cantidad de datos personales que nosotros como ciudadanos los hemos depositado en entes de gobierno y estos datos personales han ido a parar a manos de terceros. Aquí en la lámina están viendo los 10 casos más famosos de robo de datos que han pasado en Estados Unidos y el más fuerte, por ejemplo, es el robo de los datos
electorales en diciembre del 2016 de 101 millones de votantes en Estados Unidos. En México es sabido que nuestros datos han sido, nuestros datos electorales se pueden o se podían comprar en uno de los barrios estos centrales de la Ciudad de México, en donde es sabido que se comercializa software pirata. Entonces, de aquí a que la importancia de la centralización de los datos necesarios para la prestación de un servicio se convierte también en una gran vulnerabilidad cuando estos están centralizados. Ya ha habido robos en redes sociales, ya ha habido robos en gobiernos, y entonces los datos de las personas, que son los más sensibles, datos personales, y los datos que vienen de los sensores, están expuestos a estas vulnerabilidades. Y aquí blockchain, que algunos lo incluyen dentro de la cuarta revolución industrial, otros no. Hay muchos que dicen que es lo que amalgama muchas de las tecnologías que vienen con esta propuesta, pero blockchain se convierte en un sistema de almacenamiento que nos permite gobernanza. Maestro Juan Manuel, ¿cree que pueda apagar su cámara porque su audio se bloquea? Ah, gracias. De acuerdo. ¿Me siguen escuchando bien? Listo. Ok, gracias. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que blockchain se convierte en esta nueva forma de almacenar los datos y brindar certeza en su almacenamiento, pero también en su uso. Dentro de blockchain existe algo que se llama contratos inteligentes, que lo que nos permiten es definir cuál va a ser el uso que se les va a dar a los datos, qué procesos se van a disparar cuando se cumplan ciertas condiciones, dejando fuera de esta ecuación la manipulación por las personas. Entonces, la seguridad está implícita en el blockchain. La seguridad de Bitcoin, perdón, la seguridad de blockchain, su primer caso de uso es el Bitcoin, nos permite traer toda esa seguridad a la prestación de los servicios públicos, y blockchain nos permite también que trabajemos con algo que se llama identidad digital soberana. La identidad digital, bueno, hoy muchos la tenemos, la identidad digital, y la identidad hoy es una forma de acceder a productos y servicios, pero con estos modelos de identidad centralizada, lo que ocasiona es que haya quien tiene nuestros datos personales, y estos datos personales puedan ser vulnerados, expuestos y tomados por terceras personas, al igual que los datos que vengan de estos dispositivos. Entonces, este problema de identidad digital hoy se ha resuelto gracias a blockchain. Hay varias propuestas de quienes estamos trabajando en el ecosistema de la identidad digital soberana. En la identidad digital soberana, nuestros datos personales nunca salen de nuestros dispositivos. Nosotros definimos a quién se los queremos compartir. Compartimos solamente la característica de nuestra identidad que necesitamos para acceder a un producto o servicio. No necesitamos exponer todos los datos que tenemos. Todas las reglas de la ley de privacidad de datos europea se cumple con esas nuevas formas de trabajar con identidad digital soberana. Tenemos el derecho al olvido, pero sobre todo lo que tenemos es el control de nuestra seguridad como personas, de nuestros datos sensibles, de igual manera que los datos que provienen de dispositivos y de sensores quedan resguardados de esta manera. Los datos de nuestra transaccionabilidad se pueden compartir, pero nunca quedan vulnerables nuestra identidad. Ya hay ciudades en el mundo que están trabajando con el tema de identidad digital soberana, y lo que se busca cuando llevamos blockchain a temas de ciudad, pues es que busquemos estas soluciones que sean seguras y robustas, que nos garanticen la operación continua, que se tomen decisiones de manera descentralizada, que haya aplicaciones cooperativas, que pueda escalar el blockchain como unidad de almacenamiento, que tengamos control de accesos y privacidad, que podamos escalar fácilmente y adaptarse a las necesidades de una Smart City. Y los retos que tenemos ahora es, bueno, ¿cómo hacemos que una blockchain nos permita más rapidez, mayor escalabilidad, nos
fortalezca el manejo de la identidad digital, mejore la calidad en los códigos, podemos interactuar diferentes nodos de negocios, todos los que se convierten en procesadores de información en un sistema urbano, y que tengamos mayor control de los smart contracts. Que los smart contracts, de manera muy rápida, son las instrucciones que tienen que ejecutarse cuando se cumplen ciertas condiciones y que no requieren de la interacción humana. De alguna manera, lo que les puedo decir es que la inclusión de blockchain en las ciudades seguramente va a ayudar bastante con la gobernanza de datos y con la mejora de nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan Manuel. Continuamos entonces con la siguiente ponencia. Recordarles que si van teniendo alguna duda o comentario, lo compartan en el chat para que no se nos vayan a olvidar. Entonces, con gusto los pueden ir anotando ahí en el chat. También recuerden que si nos apoyan con el registro de su asistencia en el link que mandé en el chat. Muy bien, vamos a compartir la siguiente presentación. Muy bien. Pues la siguiente presentación corre por el doctor Javier Sandoval. Él es doctor en ciencias por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, con más de 15 años de experiencia profesional llevada a cabo en la animada intersección de la investigación científica y la función pública. Se especializa en el uso de la simulación urbana basada en agentes para el avance del conocimiento territorial y el diseño de herramientas de apoyo para la creación de mejores políticas públicas en materia de desarrollo urbano y regional, implementándolas en programas oficiales de gobierno, presentándolas en foros internacionales y trasladándolas a los campos eminentemente prácticos y urgentes de los gobiernos locales. Laboró por más de 14 años en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, del cual fue director, tiempo en el que se especializó en planeación urbana con enfoque de derechos humanos, simulación urbana basada en agentes, planeación de zonas vitivinícolas y evaluador en materia de estudios de impacto urbano. Su actividad profesional ha incluido la labor académica en universidades públicas y privadas, catedrático y ponente invitado desde hace más de 15 años y como coordinador de cursos profesionales en materia de evaluación de estudios de impacto urbano, instrumentos de planeación y la aplicación de la simulación urbana práctica. Actualmente dirige el Laboratorio Urbano de Políticas Públicas Urban Lab. Doctor Javier, bienvenido. El tema la simulación urbana como herramienta para el estudio de nuestras ciudades. Lo dejo con el micrófono. Gracias, muchas gracias por la invitación a la UVM y en este Congreso Nacional de Investigación, doctor Emanuel. Sí, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión voy a tratar de ser muy ejecutivo, hacer una presentación sobre el tema en general y siempre me interesa también dar inclusive algunos aspectos teóricos intercalados para poderme dar a entender mejor, ¿no? A mí me gustaría iniciar la sesión aquí, la presentación, con un caso que elaboramos en su momento en el instituto donde me tocó laborar. Fíjense que hace ya pues bastante tiempo, que podemos decir si es bastante tiempo ya, en el 2006, conocí una herramienta en línea que era un simulador de la Universidad de Kent State en el cual podían bajar localidades del estado de Ohio para jugar con ellas en un contexto de consulta pública en materia de planeación. Entonces se me hizo muy interesante en aquel entonces, le escribo a la Universidad de Kent State y les pido el código fuente, no el software, sino el código fuente, porque lo quería replicar en el instituto donde estaba trabajando para las necesidades propias que estábamos teniendo en aquel entonces, ¿no? Bueno, pues contrato 2 servicios sociales de la universidad, del estado, de la Escuela de Ciencias Computacionales y les dije, pues aquí está la caja negra, ábranla y quiero que haga tales cosas, ¿no? Y bueno, corrí con tanta suerte con estos muchachos muy entusiastas que lograron el producto que ven en pantalla. Es el primer simulador que me tocó jugar, vamos a decirle así. Y lo que ven ahí es el Valle de Maniadero, es un valle agrícola bastante grande en el centro de población de Ensenada.
Y bueno, ya con esta interfaz que ven ahí, pues que ya todo está en castellano y el simulador original nada más simulaba 3 usos de suelo. Yo les pedí que fueran 6 y bueno, toda una serie de adecuaciones. Y bueno, a mí lo que me interesó en aquel entonces, como lo ven ahí en pantalla, era de que, bueno, y sigue estando, una pugna por lo que viene siendo el valle agrícola entre la vocación que ha tenido histórica de generar estos productos o la urbanización, ¿sí? Hay ejidatarios que defienden esta actividad agrícola, pero también hay otros ya, pues que tienen otra visión, sobre todo los hijos, de desarrollar toda una zona, ¿no? Y bueno, en aquel entonces, bueno, en el contexto de la planeación, que era el área ahí que me interesaba, ¿no? Que era responsable. Bueno, que decía, bueno, ¿qué tal si hacemos una declaratoria, ¿no? De declarar una moratoria en el valle agrícola y que no se permita urbanizar nada. Y bueno, suena bastante lógico, vamos a decirlo así, y ya se está haciendo en otras ciudades unas moratorias por otro tipo de usos de suelo, y bueno, pero vamos a hacer primero, vamos a simularlo, ¿no? Esa es una de las ventajas que uno tiene con el tema de la simulación urbana, que es que quiere uno primero, si la va a regar, pues que sea uno de manera virtual y no real, ¿no? Y bueno, ahí lo que están viendo en el lado, en la imagen del lado izquierdo, fue los resultados de no hacer nada, ¿no? De dejar que las cosas sigan como están prevaleciendo. Y lo que ven ahí con esos cuadritos de color naranja, amarillo, morado, etcétera, era de que, bueno, es que el escenario como tal, que crecen los desarrollos. Y bueno, vamos a simular también un escenario donde no se permita crecer sobre el valle agrícola de Maniadero. Y bueno, finalmente lo que estamos viendo ahí es de que, pues sí, en el valle no hay nada. Aquí estamos viendo, aquí lo estoy señalando, pues prácticamente en blanco, pero se empezó a poblar con usos turísticos intensos la península, una península que se llama Península de Punta Banda, que yo estoy poniendo ahí, ¿no? Entonces, el simulador aquí nos dijo, bueno, si vas a aplicar una política pública en una zona, tienes que aplicar políticas públicas en otras que aparentemente no están conectadas, pero que bajo la lógica de un desarrollador, pues va a buscar otras zonas de donde liberar su presión de desarrollo, ¿no? Entonces fue algo así bastante interesante como experiencia, ¿no? Ahora, ¿qué es un modelo y qué es simular, no? Un modelo es una representación simplificada de una realidad, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es una maqueta del Palacio de Bellas Artes y bueno, ese es un modelo, es una representación simplificada de una realidad con un fin y la simulación es hacer experimentos sobre esos modelos. ¿Por qué simular ciudades? Bueno, a diferencia de que podemos, por ejemplo, podemos hacer experimentos con el objeto real, como vienen siendo, por ejemplo, un automóvil para una empresa, hacer experimentos sobre una ciudad, pues realmente se vuelve prohibitivo, ¿no? Imagínense tener que inundar toda una ciudad con la gente ahí o someter un terremoto, es prohibitivo en base de costos y en base a lo que viene siendo pues éticos inclusive. Por eso se vuelve muy práctico poder de manera sintética, como se dice a veces, in silico, hacer experimentos con ciudades en el cual nos interesa jugar con una o dos variables, ahorita como lo estoy representando con ese maniquí, y hacer experimentos, ahora sí dentro de una ciudad, que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, ¿cuál es la utilidad, bueno, y por qué voy a modelar ciudades aparte de que se vuelve prohibitivo en cuestiones éticas y de costos? Bueno, se pueden manejar como dos grandes rangos, ¿no? Uno es para explorar y otro es para pronosticar, ¿sí? Por ejemplo, lo que ven ahí en pantalla es un modelo de juguete, así se les llama, ¿no? No representan ninguna ciudad en particular. Y con esto lo que hacemos es explorar cosas, ¿no? En este caso puntual, ahí el modelo que elaboré era finalmente ver cuál es la relación en un programa de desarrollo urbano que se hace aquí en México entre las matrices de compatibilidad de usos de suelo, que es una herramienta muy utilizada, y lo que viene siendo la dosificación. Se dice, dentro de 20, 30 años, el 50% tiene que ser habitacional, 10% industrial, etcétera. Y bueno, aquí con este modelo, con una matriz de compatibilidad muy sencilla y con reglas muy sencillas de compatibilidad, pues nos dimos cuenta o me di cuenta de que hay una gran influencia entre la matriz de compatibilidad y lo que quiera uno dosificar como usos de suelo. Se vuelve a veces muy prohibitivo para unos usos y se vuelve
muy favorable por otros y realmente es muy difícil congeniar o no cumplir con la dosificación de un uso de suelo a futuro de acuerdo a las matrices de compatibilidad que estamos viendo, que estamos dando, ¿no? Aquí en el lado derecho ven una mancha urbana genérica, que los colores son usos de suelo, y el lado izquierdo nos dice si se puede cumplir o no con esas dosificaciones con reglas de compatibilidad muy sencillas, ¿no? La otra forma también o el motivo de por qué es útil en la simulación urbana, bueno, pues es que es porque pronosticar usos de suelo, ¿no? Aquí es una carta urbana que puse a prueba antes de volverla realidad. Y bueno, finalmente lo que nos hace fue esto, ¿no? Nos arroja un mapa donde a través de un color de semáforo, entre más caliente es un color, nos dice que hay mayor probabilidad de que haya una urbanización, y donde sea más verde o amarillo, es menos, ¿no? Entonces, pues esta carta urbana, luego lo que nos decía es que con la simulación nos dijo, ¿sabes qué? Mira, se están generando unos corredores urbanos que se extienden hasta la periferia de la ciudad, y pues bueno, eso no es lo que queríamos. Se supone que queríamos que el crecimiento fuera periférico alrededor de la mancha urbana ya existente, ¿no? Me están preguntando ahorita de que si hay simuladores en línea para poderlos utilizar. No, fíjate que este caso ha sido el único, prácticamente el único, que yo he visto que es en línea, pero sí hay software, inclusive que es gratuito, que puede utilizarse para poder jugar con este tema de los escenarios de ciudad, ¿no? Bueno, finalmente, aquí les quiero mencionar nada más que al año después, en uno de los puntos más calientes en el cual el simulador nos dijo que era posible que creciera mancha urbana, al año llegó una empresa de México muy apoyada por el gobierno federal en el sexenio pasado, justamente prácticamente en el mismo lugar donde se había simulado. Entonces, de alguna manera, como que valida el modelo para podernos preparar precisamente ante esos escenarios. Aquí lo importante es decir que los modelos nos sirven como objeto para pensar las ciudades, porque cuando le decimos al simulador qué hacer, tenemos que observar la ciudad primero tratando de entender sus reglas, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de lo que son modelos basados en agentes, que es en lo que yo me he estado apoyando, que son elementos compuestos precisamente con estos agentes, con interacciones que tienen entre ellos y con el ambiente. Y estos agentes se caracterizan por ser autónomos, ¿sí? Pueden reaccionar y de manera libre ante ciertos estímulos, tienen reglas de comportamiento que tienen que adecuarse, tienen una racionalidad limitada, no conocen todo, pero así funciona en la realidad con las cosas, tienen un espacio explícito. En este caso los modelos que yo genero son el espacio es territorial y son muy diferentes entre sí, ¿no? Los agentes pueden ser desde aves, personas, países, o pueden ser inclusive transnacionales, ¿no? En el último ejemplo aquí que les quiero mostrar es de que simulé el funcionamiento de un programa de desarrollo urbano, ¿sí? En el cual hay que ver muy importante que nada más es un elemento de varios, como son conflictos sociales, hay actores políticos, actores sociales, desarrolladores urbanos, está el mismo territorio sin desarrollar, infraestructura, que finalmente tenemos que decir cuáles son los relevantes para el tema que queramos simular, pero finalmente hay que reconocer que la normatividad urbana solamente es uno de los actores, ¿no? En términos ya de modelado y simulación, estos elementos o actores tenemos que pasarlos a agentes que interactúan con su entorno, que interactúan entre sí y que están llenos de estos cajones que se llaman variables, y lo importante es entender cómo funcionan las ciudades o cuáles son sus procesos en el territorio. Esto es similar a ver, por ejemplo, si no sabemos cómo se juega el ajedrez, cuáles son las reglas, es como si observáramos partidas de ajedrez y al ver cómo se mueven las fichas que podamos deducir cuáles son las reglas. Entonces, al ver cómo crece una mancha urbana y cómo se comporta, tenemos que deducir como reglas por qué la ciudad es así, para luego finalmente pasárselas a un simulador. Estamos hablando de que todo tiene que ser a través de agentes que tienen variables, que se relacionan entre sí y con su entorno y que tienen procesos, ¿sí? Por ejemplo, también estos agentes, variables, relaciones y procesos lo hemos manejado, por ejemplo, para la ciudad de San Andrés Cholula, en el cual, bueno, a inicios de este año di precisamente un curso de capacitación en estos temas, y bueno, era mostrarles su propia ciudad y ver, por ejemplo, en este caso,
cuáles pudieran ser las zonas de preservación que pudieran urbanizarse si no se respetaran la normatividad urbana, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en la esquina superior derecha vemos estas curvas de crecimiento logístico, en el cual cuando un recurso se va acabando, pues vamos teniendo este aplanado de la curva, ¿no? En este caso, el recurso que se está acabando, que se está consumiendo, es el suelo. Y en este simulador le vamos diciendo cuántas hectáreas queremos proyectar de crecimiento habitacional, comercial, industrial, mixto, de equipamiento, etcétera, y qué tan atractivas son las vialidades para este desarrollo. Y bueno, pues en base a eso ya el simulador lo que hace es que va indicando, bueno, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, estos son los posibles escenarios. Y eso es lo sustantivo por lo menos para un planificador, que no nos interesa realmente si le va a atinar o no dentro de 10 años, sino que nos muestre 10, 20, 30, 40 escenarios diferentes para poderlos observar y en base a ello tomar decisiones desde ahorita, desde 10 años antes, y observar aquellos escenarios que descubrimos que son favorables y ver, bueno, entonces cómo los podemos propiciar, o como el primer caso que les mostré de esta península costera que se empezó a habitar por desarrollos turísticos, cuáles escenarios no son favorables y desde ahorita ya hacer la normatividad para que no pueda suceder. Y bueno, finalmente, lo que les comentaba del ejemplo, ¿no? Este es un programa de desarrollo urbano, pasamos la carta urbana a un programa de computadora y muy importante también la matriz de compatibilidad, que es enorme. Cada reglón que ven ahí es un uso de suelo y cada columna es un subsector. Y cada color rojo, es decir, no se permite ese uso de suelo en ese subsector, cosa diferente que cuando es verde. Y lo que quisimos hacer finalmente fue tratar de prever cuál pudiera ser el comportamiento de los usos industriales, porque en la ciudad de Ensenada no tenemos parques industriales per se, pero sí tenemos una carta urbana que simulamos y que inclusive, si alcanzan a ver acá, lo voy a subrayar, aquí se puede simular qué tanto del desarrollo va a ir de acuerdo a la normatividad. Podemos simular como crecimiento irregular o ilegal. Ahí dice industria ilegal en un 60%, porque yo ya sé de antemano que en Ensenada, con datos reales, que es un tema que como ya se ha mencionado con los dos expositores anteriores, pues tenemos datos y ya tenemos la certeza, ¿no? Entonces, los triángulos rojos que se ven ahí es industria que no está permitida, pero que finalmente creció, y la industria de color, los triángulos verdes es permitida, ¿no? Y en este escenario en particular, lo que estamos viendo es un desarrollo muy apegado a las vialidades, o sea, con una alta atractividad. Y bueno, al correrlo muchas veces, ya estoy concluyendo aquí mi presentación, podemos tener ya mapas como probabilísticos, de decir, bueno, en dónde hay mayor posibilidad, y ya cuando ejecutamos el modelo muchas veces nos dimos cuenta que hay mayor probabilidad de que se genere industria acá, donde estoy señalando, y acá en esta zona. Y de esa manera, ya desde ahorita, antes de que se forme, podemos generar la normatividad adecuada, ya sea para propiciar ello, para prohibirlo, o inclusive para buscar industria particular que pueda ser compatible con esas zonas, ¿no? Bien, pues con esto concluyo mi presentación. Estoy a la orden y pues bueno, poniendo aquí la relevancia finalmente de lo importante que puede ser el uso de estas herramientas para la toma de decisión, ya sea para estudiar las ciudades o para inclusive diseñar políticas públicas en materia de desarrollo urbano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier, por esta presentación. Pues voy a compartir nuestra última presentación. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues como les comentaba, mi nombre es Emanuel y soy profesor investigador en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UVM, el CIDETEC, y estamos también coordinando estos CIDETECs. Somos 4 ya actualmente, y uno de los proyectos que estamos desarrollando dentro de CIDETEC es precisamente el trabajo con simulación, modelado y simulación de sistemas de tráfico urbano. Voy a presentar el resultado de uno de los trabajos
hemos hecho en colaboración la doctora Miriam Carlos Mancilla, que también es integrante del Centro de Investigación, y un egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, con el que desarrollamos este módulo, este pequeño componente que tiene que ver con la capacidad de un simulador. Ya habíamos diseñado, es parte de mi doctorado, de hecho, y a ese simulador le agregamos la capacidad de poder modelar la interacción entre dos objetos físicos y que se comunican a través de comunicación digital. Vamos a ver de qué se trata. Lo que estamos proponiendo es una arquitectura que me permita integrar precisamente el simulador, que es Ciudadela Sim. Es un simulador basado en sistemas multiagentes, es discreto, es microscópico, y ahorita la capacidad de inteligencia o el cómo simulamos o modelamos la inteligencia es con reglas muy simples, reglas if-then. Este simulador lo que hicimos fue encapsularlo de manera que pudiéramos generar un middleware, es decir, que a este simulador pudiéramos conectarle otros componentes a través de este mecanismo de comunicación o middleware con el que podamos ofertar servicios a estos módulos externos, extendiendo la capacidad de la simulación. El proyecto tiene que ver con agregarle este componente de aquí, que es el SPICOM, que le agregamos la capacidad de modelar sistemas utilizando vehículos autónomos o semiautónomos, en el sentido de que lo que queríamos era simular segmentos de calle en el que el vehículo ya no lo dirige la persona que va manejando, sino se desconecta totalmente de ese control y entonces pasa a ser controlado por el sistema de manera que controla la velocidad del vehículo. Y ¿qué es lo que logramos con esto? Disminuir el tráfico, ya que, como ahorita van a ver, los estudios han mostrado que los vehículos autónomos, pues al no tener esta situación de querer ganar el paso, de no dejar pasar, de tratar de acelerar, cosas que sí tienen los humanos, o sea, no tener ellos eso, resulta que es mucho más eficiente el sistema de tráfico. El otro módulo que agregamos es ese sistema de captura de propuestas viales. Es un módulo que todavía sigue en desarrollo, pero generamos ya el servicio. Este proyecto lo que tiene que ver es con el que podamos o tenemos la hipótesis que los mismos usuarios del sistema de tráfico urbano tienen cierto conocimiento que si lo capturamos a través de ese sistema y lo integramos al simulador, entonces podríamos obtener mejores estrategias de control. ¿Cuál es el modelo del simulador Ciudadela Sim? Bueno, es un sistema, como dije, discreto. Quiere decir que nosotros estamos viendo cada calle de manera, el espacio es continuo, es decir, medimos en metros, la ubicación del vehículo viene dada en metros, la ubicación es continua, pero en el tiempo solamente el vehículo se puede desplazar por eventos. Es decir, un vehículo llega, por ejemplo, al inicio de esta calle, de este sitio, a las 8 de la mañana, y nosotros estimamos, de acuerdo a su velocidad, la distancia y la capacidad del vehículo, a qué hora llegaría al extremo del segmento en caso de que no hubiera ningún obstáculo en el segmento. Entonces, el siguiente evento se daría quizá a las 8:15 de la mañana, vamos suponiendo, que sería la llegada de ese vehículo a este punto. El simulador además es distribuido, es decir, podemos aprovechar el recurso de hardware
que existe en las computadoras, que tienen múltiples procesadores, de manera que podamos acelerar el tiempo de simulación. Y tiene inteligencia o tiene capturado a través de los sistemas multiagentes, tiene esta capacidad de toma de decisiones, es decir, el vehículo tiene estas reglas capturadas de comportamiento, le llamamos así, de manera que si él ve un objeto, él toma la decisión de disminuir o bajar la velocidad. Si tuviéramos otro segmento por acá, él pudiera tomar la decisión de cambiar de carril, etcétera. Vamos a ver un poquito con más detalle esa situación. Ese es un ejemplo de cómo se comporta el simulador. Aquí estamos simulando la llegada del vehículo. Cada uno de estos puntos que vemos ahí, que es el vehículo, realmente son eventos. Algo ocurrió en ese momento, hace algún instante del tiempo, y se controla a través de esta lista de eventos que está asociada a cada uno de los segmentos en el simulador. Un segmento para nosotros es un carril. Un segmento tiene el comportamiento de no permitir que dos objetos ocupen el mismo espacio. ¿Ok? Los semáforos también se modelan como un sistema de eventos, de manera que el cambio de luz, cambio de verde, cambio de rojo, cambio amarillo, se capturan también en el Future Event List, le llamamos, es una lista de eventos futuros. El simulador va sacando uno a uno. Y como el modelo de simulación es paralelo también, estos lista de eventos futuros que ocurren en cada uno de estos segmentos, resulta que se pueden ejecutar al mismo tiempo, de manera que podemos tener algo más cercano a la realidad. ¿Ok? Si no tuviéramos esta capacidad de ejecución paralela, pues sería una ejecución secuencial y pues tardaría más el tiempo de simulación porque se ejecutaría primero este evento, luego este y luego este. Muy bien, ese es el principio de funcionamiento del simulador. Estas de aquí son las reglas que tiene capturado el vehículo, ¿sí? Él, a través de esta lista de eventos que les mostré en el Future Event List, él toma decisiones, ¿no? Si veo un álbum que va a cambiar a verde y yo pienso llegar después de ese cambio de verde, entonces puedo seguir avanzando o pongo un evento de cruzar o brincarme, salirme del segmento, ¿sí? Llegar al crucero y salirme del segmento en el que vengo. Pero si veo que voy a llegar después de que se acabó el tiempo de verde, entonces planeo colocar un stop, pongo un evento de stop. Así es como funciona prácticamente el simulador. Esto que ustedes ven aquí son esas tomas de decisiones. Es el vehículo observando los posibles eventos a los que él se puede enfrentar a lo largo de su transcurso en toda la ciudad. Y estas posibilidades son capturadas en estas reglas de comportamiento. El sistema de Ciudadela Sim utiliza para la descripción física, la estructura física de la ciudad, un lenguaje que llamamos útil, que lo que hace es convertir, en este caso, mapas de OpenStreetMap, los convierte en estructuras discretas y de aquí lo cambiamos a un conjunto un archivo de etiquetas que describe esto que nosotros vemos en el mapa, lo describe de forma discreta. Y es la manera en que capturamos en el simulador una ciudad. La ejecución paralela se da gracias a estas listas de eventos, como les comentaba. Hay una unidad de ejecución que lo que hace es detectar estos eventos que se pueden ejecutar al mismo tiempo, que no tienen un problema de que si al ejecutarlo yo acelero el tiempo de simulación a un tiempo en el que se quedarían eventos sin ejecutar. Cuida este sistema eso, y si los eventos se pueden ejecutar dentro del tiempo, entonces se ejecutan de forma paralela. Ciudadela Sim es esta aplicación que está aquí. Lo que hace es que permite capturar tus estrategias de control. Es una estrategia de control. Pues a mí me gustaría poner aquí un semáforo, me gustaría poner aquí un stop, me gustaría poner los tiempos de semáforo diferentes. Es un juego, de hecho es un juego que permite al usuario integrar esos sistemas de captura.
Este sistema de captura ahorita está en una etapa básica, ya que permite solamente la captura de mapas o de sistemas cuadrados, ¿sí? Es decir, donde no hay estructuras de calles que no tengan esta estructura cuadrada, ¿sí? De 90 grados todas las calles, para facilitar en este momento el tema de validación del sistema. Con este sistema a este simulador le agregamos entonces este módulo con el que nos permite evaluar estos sistemas. Estos sistemas son los sistemas ciberfísicos, son estos elementos en la ciudad que permiten interactuar, por ejemplo, a un vehículo autónomo, comunicarse por Wi-Fi o por red, 4G, por ejemplo, puede comunicarse con los semáforos. De manera que pudiera preguntarle, por ejemplo, al semáforo, oye, ¿cuánto tiempo tarda para que esto se cambie a rojo? No, pues sabes que le faltan como 5 segundos. Entonces, él tomaría la decisión, no, pues no alcanzo, o acelero para que no me agarre el stop. Y este vehículo hace lo mismo y toma la decisión si decide acelerar, o mejor, le baja la velocidad para evitar estos efectos de las green waves. ¿Qué son las green waves? Son los efectos de olas verdes que se dan con el semáforo, precisamente. Un semáforo, si ustedes se dan cuenta en la calle, cuando se pone en rojo se empieza a acumular los vehículos, a hacer una cola, y cuando se pone en verde empieza a avanzar, pero apenas el primero y luego el segundo, y hasta que se elimina la cola. Ese efecto se llaman green waves, que son las olas, un efecto de ola. Gráficamente, si graficáramos el tiempo respecto a la posición de los vehículos, podríamos observar eso. Entonces, hay estudios que demuestran la viabilidad de que es óptimo esos vehículos autónomos cuando mantienen la velocidad en el transcurso de su viaje a la misma velocidad, resulta que el tráfico disminuye, la congestión disminuye. La tendencia a formar estas colas o estas filas disminuye. Entonces, es el efecto que queremos capturar en algunos segmentos del sistema real. Pero para eso necesitamos cuidar estos elementos del sistema ciberfísico. Es decir, tenemos que poder capturar sensores, capacidad de cómputo, almacenamiento, los actuadores y el sistema de comunicación. Y cuidar o tomar en cuenta la pérdida de información, el acceso a estos recursos y poderlos modelar para poder tener una simulación mucho más cercana a la realidad, que es lo que comentaba el doctor Javier, ¿no? El tema de qué es un modelo y qué es la simulación. Y nosotros hemos usado este concepto, este modelo, que plantea los niveles en los que podemos describir a los sistemas ciberfísicos, tomando como referencia los conceptos de la industria 4.0. Entonces, lo que nosotros generamos fue este sistema, esta plataforma, y lo que ahorita podemos ya simular es el agregar semáforos que se puedan comunicar con vehículos autónomos en una ciudad que hay vehículos no autónomos también. Es evaluar el comportamiento de esos sistemas en esos casos, en esas situaciones. Y dejamos, al plantear el simulador como un sistema que tiene un middleware, un mecanismo para proveer servicios, pues podemos agregar tantos módulos queramos, por ejemplo, de clima, podemos modelar el clima, modelar el comportamiento en las calles como de hoyos o baches, por ejemplo. Es algo que no hemos hecho, pero la idea es que está esa apertura para poder modelar. Es el trabajo futuro.
Y bueno, esos son algunos resultados de cómo sin el control de velocidad autónomo se forman las colas. Estas son el green wave que se forma precisamente cuando no metemos el sistema de control de velocidad. Pero cuando metemos el control de velocidad, si se fijan, prácticamente desaparecen esas colas. Bueno, eso es lo que estamos trabajando nosotros. Ese es el trabajo que tenemos desarrollando en CIETEC, en particular en Guadalajara Sur, con el modelado de sistemas de tráfico urbano, integrando los sistemas ciberfísicos. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues vamos a pasar a este bloque de preguntas. Igual podemos aprovechar, si hay preguntas de los que nos están siguiendo en vivo, pueden aprovechar y compartirlas, mientras que podamos entrar en alguna discusión o análisis. Entonces, pues adelante, doctor Javier, Daniela, Juan Manuel, si tienen algún comentario o pregunta para alguno. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención este tema que han presentado Juan Manuel y Daniela, ¿no? Sobre el tema de lo que viene siendo la identidad digital soberana, ¿no? Y finalmente el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Que finalmente son temas que creo yo que ponen en la balanza y que de alguna manera no detienen el avance de estos temas, pero sí como que de alguna manera los hace un poco más lentos en el momento de la implementación de los mismos. Entonces no sé si pudieran abundar un poquito más sobre ello, ¿no? Sobre finalmente cómo se generan, bueno, cómo se maneja el tema de la privacidad y muy en particular también en particular para Daniela, que ya en la experiencia que ha tenido y vamos imaginándonos que quisiéramos implementar esto en México, si cree que es necesario hacer adecuaciones a nuestro marco normativo a nivel nacional para implementar precisamente estos temas, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, que cuando queremos implementar alguna estrategia urbana, tenemos detectado que nuestros reglamentos locales, municipales, etcétera, tendría que hacerse algunas adecuaciones. El tema ya de lo que viene siendo de lo que es la generación de datos y el tema de la privacidad, etcétera, si es necesario que seguramente, por ejemplo, allá en Alemania ya hay un marco normativo que facilita la implementación de todo esto. Acá en nuestros países latinoamericanos seguramente tendrían que hacerse algunas adecuaciones que aún me quiero imaginar que todavía no existen. Dani, tú primero, yo te sigo. Perdón, estaba en modo compartir pantalla con la otra pantalla y no podía volver a la sesión de control. Gracias, Javier, por tu pregunta. Sí, aquí en Europa existe un marco normativo europeo que es el GDPR, que es la norma que regula la privacidad de los datos de todas las transacciones y todos los temas de uso de datos a nivel europeo. Luego eso se ha traspuesto ya a nivel de Estado miembro. Todos los Estados miembros tienen que implementar esa normativa y ya regula todo. Entonces, en Europa está prohibido que se compartan los datos privados sin que haya el consentimiento de las personas. Entonces, esta normativa es nueva, aunque no lo crea, tiene 2 o 3 años máximo. Se vino debatiendo más de 5 años, casi 10 años de debate del tema de la privacidad y hace 2 o 3 años que está ya vigente. ¿Cómo
se transporta eso a nivel local? Respondiendo a tu pregunta, Javier, pues es muy difícil. Y lo que hacen las ciudades ahora, más que implementar una normativa para el tema de los datos, ellos lo que hacen, estoy hablando igualmente de las ciudades pioneras, ¿no? O sea, de Barcelona, Milán, Madrid, o sea, ciudades grandes que vienen trabajando en proyectos de Smart Cities ya con muchos años, y lo que hacen es desarrollar los planes de gobernanza de los datos, que es lo que mencionaba en mi presentación. Entonces, por ejemplo, para los proyectos de Smart Cities que son financiados con dinero de la Comisión Europea, en donde hay un análisis, un exchange, un intercambio de los datos. Por ejemplo, se pide, hay un formato de plan que se llama el FAIR Data Management Plan, de FAIR de justo. Entonces habla de que se tiene que hablar de la privacidad, de cómo tienen que utilizarse los datos, dónde tienen que guardarse los datos, bajo qué tipos de datos tienen que guardarse, y todo eso tiene que estar documentado. Entonces, hay una normativa europea que rige eso ahora en toda Europa, pero a nivel local no existe ni siquiera aquí en Europa. Entonces, lo que hacen las ciudades es hacer los planes de gobernanza de los datos, y obviamente referenciar siempre a que cumplirán todo lo que dice el GDPR, o sea, la normativa de protección y regulación de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa ahora. Obviamente, yo veo en nuestros países de América Latina, Ecuador, mi país no es un caso, apenas ahora se está empezando a hablar de la necesidad de la privacidad de los datos personales, ¿ya? Entonces, esto es un tema que va a tomar mucha más relevancia. Incluso aquí en Europa, por ejemplo, es prohibido compartir los datos de consumo energético, por ejemplo. Que uno podría pensar que para hacer planificación energética ya se puede tener los datos de consumo energético de las personas, ya ni eso se puede compartir. Entonces, cada vez se pone más difícil, por lo que nuestros países tienen que, yo creo que un poco ver lo que está pasando en otras regiones del mundo y adoptarlos. Igual nuestros países están capacitados para eso, y yo creo que las experiencias que se tiene ahora en Europa por ejemplo, en Japón también, que trabaja muchísimo en la protección de los datos, se puede ir adoptando poco a poco algunas herramientas. En particular, el tema del GDPR como que se ha vuelto el estándar de facto. Los que queremos trabajar temas de identidad digital nos dicen, mira, con que cumplas lo que dice GDPR, estás del otro lado. Entonces, es como el estándar de facto, y sin embargo, es algo de lenta implementación. En el mismo caso de Europa, por ejemplo, y el think tank de la Comisión Europea ya hizo un análisis de cuál es el tema, cuál es la relación que hay entre las capacidades de blockchain y GDPR, y hay una serie de recomendaciones de qué tiene que pasar con la privacidad de los datos cuando se almacenan en blockchain. ¿Qué pasa con blockchain? Una base de datos inmodificable, pues que no puedes guardar datos personales, y entonces surge el tema de identidad digital soberana. No guardas datos personales, guardas atestaciones. Y con el tema de atestaciones, ahorita ya ciudades como Zug ya está teniendo un sistema de identidad digital soberana para darle servicios a sus ciudadanos sin que se comprometan, sin que tengan que exponer sus datos personales. ¿Qué es una atestación? Yo digo, yo soy esta persona, yo tengo este dispositivo para identificarme, voy alguna vez frente a una autoridad municipal, compruebo a él que efectivamente soy yo y que este es mi dispositivo, y de ahí en adelante ya no tengo que exponer datos privados para acceder a servicios públicos. ¿Qué ha pasado en México? Por ejemplo, en esta época de la pandemia, Quintana Roo anuncia que tiene un proyecto de identidad digital para brindar servicios a sus ciudadanos, porque obviamente ya no van a las ventanillas, pero ¿cuál es su método de identidad? Es completamente centralizado a través de biométricos. Y entonces todos estos biométricos ahora no solamente tienen sus datos personales, sino tienen sus biométricos en Quintana Roo. Muchas gentes tenemos nuestros biométricos en el SAT. Los biométricos pueden estar en un solo lado y pueden atestarse. Quien los tiene resguardados puede atestar que esos biométricos pertenecen a mí y yo no tengo que volver a poner esos datos en otros lados. Pensemos al día de hoy,
¿quién tiene copias de nuestras credenciales de lector en México? Las dimos en la escuela, las dimos para un trámite de crédito, las dimos, o sea, podemos tener una gran cantidad de copias de nuestra identidad repartidas por ahí y no sabemos qué va a pasar con ellos. Entonces, las ciudades ahora, con este sistema de atestaciones, pueden mejorar los servicios para sus ciudadanos sin comprometer y sin vulnerar su privacidad y sin comprometerlos. Pero así como existe el tema de identidad digital soberana para los ciudadanos, para los dispositivos existen los registros de identidad digital. Entonces, un dispositivo tiene un DIT en donde no se compromete en dónde y cuál es ese dispositivo, y sus datos pueden estar viajando de manera segura, de manera encriptada, pero cuando metes blockchain a este tema, lo sensacional, bueno, no lo sensacional, lo que a mí me gusta es que, y hablando en temas de gobernanza, es que el blockchain resguarda que el emisor y el receptor del dato sean los únicos que tengan acceso a la criptografía para poder interpretar el dato. Cualquiera, o a lo mejor alguien puede robarlo, no cualquiera, pero los únicos autorizados y con las llaves privadas para desencriptarlo son el dispositivo emisor y el dispositivo receptor. Entonces, este tema prevé también pues que estos datos, doy el siguiente paso, con los smart contracts puedan verificar los datos, saber que se cumplen ciertas condiciones y ejecutar las instrucciones que están en forma de programación sin que dependan de una persona. Entonces, si la tecnología está puesta, hay bases de datos, perdón, hay blockchain privadas que tienen gran capacidad de mover transacciones y orientadas hacia el Internet de las cosas, que poco a poco vamos a estar viendo ya su presencia en los servicios públicos. Pensando ahorita en la exposición de Emanuel, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un dispositivo no autorizado toma los datos que se están intercambiando entre el semáforo y el vehículo y simplemente los borra, los omite, los cambia y entonces se ocasiona un colapso? Blockchain permitiría que solamente se comuniquen los dispositivos que sean autorizados para ellos. Ok, sí, de hecho era por ahí va el tema, Juan Manuel, te iba a comentar eso del blockchain aplicado a precisamente esos sistemas de tráfico. Sí, tendríamos que tener las mismas regulaciones, pero bueno, lo que comentas, ¿no? O sea, de hecho, sería un debe, ¿no? Sí, así es un debe de seguridad. Exacto, ok. Daniel, una pregunta del sistema, bueno, de los proyectos estos como RECIN o los laboratorios de solución urbana, ¿tienen los datos abiertos? Es decir, estos datos que ellos han colectado, tú lo dijiste como muy bonito, que están muy limpios, o sea, están listos para que realmente los podamos aprovechar, que es algo que aquí no encontramos tan fácil. Por el tema para probar al menos los modelos, ¿crees que se pueda tener acceso a ellos? Ok. Sí, incluso hay por ejemplo, el ejemplo que puse del Copenhagen Lab, ellos tienen todos los datos abiertos. Incluso ellos dicen que tienen tantos datos abiertos y que la gente ni usa. Okay. Entonces, es una belleza cómo se hace el proceso de curación de los datos para que estén asequibles, pero generalmente son estas organizaciones dentro del mismo municipio, ¿no? Se llaman los laboratorios, como los que ustedes también están trabajando, como el que mencionó Javier también. Entonces, los laboratorios son estos que están curando los datos y haciendo que los datos sean asequibles para la población. Igual hay un tema de que todos los gobiernos locales y todos los gobiernos nacionales tienen que tener una plataforma de datos abiertos, ¿no? También esa es otra cosa que es un tema regulatorio también. Y yo les puedo compartir, voy a poner ahora aquí en el chat, por ejemplo, los datos del Copenhagen Lab que están abiertos. Hay de Barcelona también existe la Data Exchange, organización de la Generalidad. Ahora les voy a poner los links para que puedan ver. Y hay un montón de datos que ya están disponibles. Y yo creo que ya están anonimizados, o sea, ya protegidos toda la parte de protección de la privacidad, y hay una gran cantidad de datos disponibles para temas de ciudad.
Excelente. Sí, porque aquí digo, sí hay una regulación que habla del Open Data en gobierno, sí hay, pero el problema es que cuando accedes a ellos o están desactualizados o es tan complejo acceder a algo open, que me ha tocado que al final no son útiles, pues no nos sirven. Pero ok, interesante. Y una cosa, Manuel, tal vez para los temas de transporte, yo igual te invito a que visites el Google Environmental Insights Explorer, la herramienta esta de Google. Ellos tienen datos de transporte a nivel ciudad, si bien están agregados. Entiendo que para temas de investigación tú puedes pedir que te entreguen también datos un poco más desagregados. Entonces ahí se puede explorar también esos temas y no sé en qué ciudad estás tú basado ahora, pero si es que los datos de la ciudad están a través de la ciudad también, se puede solicitar a Google que te den los datos para temas de investigación. Está súper bien desagregado la información de datos de aquellos que tienen de la movilidad, tienen datos del modal share, o sea, del share de bicicleta, mucho mejor que cualquier municipio. Verídico. Wow. Entonces igual los invito a visitar, por suerte hasta ahora todos los datos están gratis, no está disponible para todas las ciudades porque tiene que haber una aprobación de la ciudad para la publicación, pero algunas ciudades ya están disponibles, también los invito a que lo vean. Sí, fue un tema que se me hizo interesante, aquí le tomé nota, que no lo había escuchado, pero sí, se me hizo como interesante que podamos tener acceso a través de Google a información que a veces ni siquiera vía gobierno tenemos. Muy bien. Javier, no sé si quieras responder la pregunta del maestro Juan Orozco. Dice que ¿existe algún gobierno en el país que utilice estos sistemas de simulación o Smart Cities? Bueno, y Smart Cities, Daniela o Romana. Sí, fíjate con los temas de simulación urbana, fíjate que desconozco que haya alguna agencia, por ejemplo, de planeación, estos implanes que hay en el país. En su momento, mira, hace como unos 10 años o más, estuve en el Implan de Chihuahua y había unas personas probando una plataforma prefabricada que se llamaba What If, o sea, que significa qué tal si, que era donde tú podías experimentar. Ahí la desventaja es que en cierta manera son como cajas negras y no lo puedes adecuar precisamente a tu realidad urbana latinoamericana, que es un tema que siempre a mí me ha inquietado explorar. Y bueno, ya finalmente, bueno, supe que estaban ahí, iban a probar, pero ya no supe nada. Y en su momento, cuando estuve trabajando precisamente en el Instituto Municipal de Planeación, pues elaboramos estas exploraciones que ahorita les acabo yo de mostrar. Pero salvo lo que realizó su servidor aquí en Ensenada, en Baja California, en México, y en Chihuahua, pues desconozco en contraparte, creo yo, con la gran oportunidad que hay precisamente para explorar con esas herramientas que no son bolas mágicas, no nos van a decir el futuro, pero sí nos sirven tanto para estudiar a las ciudades y tratarlas de entender, como para hacer algunos pronósticos posibles, ¿no? Porque cuando hacemos planeación, normalmente cuando hacemos diagnósticos descriptivos, como un corte nada más en el tiempo, con un mapa estático, contra lo que realmente pudiéramos hacer, que son herramientas que nos ayudan a entender por qué está la ciudad, por qué está funcionando de tal manera, y al identificar la causa de estos agentes, ya podemos tener más posibilidades de inferir de manera más exitosa, otra vez repitiendo, en base a datos, sobre todo en un contexto cuando tienes muy limitados recursos económicos y también el recurso humano y técnico, ¿no? Que tienes que hacer su uso de manera muy estratégica. Exacto. Si me permiten aquí un pequeño comentario. Precisamente cuando viajo yo a Barcelona para ver qué estaba pasando en las ciudades fue porque estaba dando clases en una maestría de desarrollo urbano, de sistemas de información geográfica, y yo tenía algunos años ya trabajando en simulación, pero a otra escala, ¿verdad? Estaba trabajando ordenamientos territoriales y para mí la ciudad era una mancha dentro de una clasificación de usos de suelo, y una mancha hace años, una mancha hoy, y cómo va a estar la siguiente mancha. Cuando entro a esta maestría, empiezo a aplicar los modelos de simulación territorial que usaba en aquel entonces a la ciudad.
ya a un nivel interno y sinceramente me asustó lo que vi. O sea, lo que vi en los escenarios tendenciales es que mi ciudad, la zona metropolitana de Tepic, Jalisco, estaba condenada al fracaso. Y entonces fue cuando empecé a investigar, oye, ¿quién está haciendo algo en las ciudades? Y fue cuando descubrí que estaba este movimiento de Smart Cities naciendo en Barcelona y con varias iniciativas a nivel global. En aquel entonces, recuerdo que solamente, no sé si fue el caso, el Colegio de la Frontera Norte, perdón, era el que estaba trabajando simulación a nivel urbano, pero desde la parte académica. Realmente creo que ha habido una ausencia del uso de estas tecnologías en las áreas con la responsabilidad de planear el crecimiento de las ciudades, y para mí es muy importante cuando Javier me mostró lo que estaba haciendo en Ensenada, y que sé que ahora lo está haciendo de manera profesional en México, pues que realmente la posibilidad de aprender estas metodologías por parte de Javier es bastante interesante. Yo quisiera que hubiera un Javier en cada Implan, ¿verdad? Porque creo que definitivamente el uso de la ciencia y la tecnología y la simulación nos ayudará a tener mejores ciudades. Sí. De hecho, hace 10 años más o menos, cuando estaba con lo de la tesis del doctorado, en Guadalajara tenían un sistema, no me acuerdo si era el Transmodeler o alguno de esas plataformas, pero no la usaban más que para el pintado y captura de algunos segmentos en la ciudad para hacer el tema de los semáforos. Pero realmente no lo usaban para planeación, sino más bien para nada más captura y poder llevar un control de la ubicación de los semáforos. Entonces, creo que ahorita desconozco cómo estén, si están usando alguna plataforma o algo, pero sí, creo que sigue faltando ese tema a nivel de gobierno, sobre todo en quienes toman las decisiones, ¿no? Muy bien. Juan Orozco dice, ¿es posible jugar o experimentar con la aplicación del simulador de tráfico que estás trabajando? A mí me pregunta, sí podemos jugar. De hecho, es una plataforma, nada más que ahorita es en situ, es decir, no es web, es una aplicación que se carga en un servidor de escritorio, pero sí, de hecho, por eso estamos diseñando el sistema de captura de propuestas viales, ¿no? Es la versión que queremos lanzar al público para participación ciudadana, ¿no? Por ahí va orientado este proyecto. Muy bien. Padrísimo. Pues no sé, ¿algo más que quieran compartir? Bueno, Manuel, una pregunta ahí a tu exposición, si pudiera hacerla. Claro. Bueno, cuando uno habla mucho de lo que viene siendo estos automóviles y estos sistemas de que son autónomos, etcétera, siempre uno, bueno, los ve y los promueve en ciudades muy bien pavimentadas y muy bien urbanizadas, etcétera. Pero me llamó mucho la atención lo que llamaste ahí de que se pueden simular, ahí decía, daños viales, ¿no? Road damages, ¿no? Entonces, luego me transporto a nuestra realidad, rural, etcétera, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante el hecho de que se pudieran simular este tipo de elementos, y no sé si al revés, no sé si también fuera posible de que estos tipos de sistemas de transporte tomen en cuenta también, pues, a veces nuestra realidad de nuestra infraestructura vial que contamos aquí en México o en Latinoamérica también, que es muy, muy particular, ¿no? No sé si pudieras abundar eso, porque fíjate que nunca había escuchado eso antes, y pues sí tienes razón, ¿no? De que es muy relevante el que un sistema pueda no nomás simular, pero también que pueda en su momento detectar a veces nuestras vialidades, pues, que son bastante deterioradas, pero que están así por mucho tiempo, y quizá en algún momento tendríamos que ver cómo congeniar, ¿no? Que estos sistemas, tanto de simulación como de detección, con lo que viene siendo a veces nuestras estructuras viales, pues a veces bastante deterioradas, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Javier, por la pregunta, y que tiene que ver un poquito con la pregunta de Daniela, del tema si hemos evaluado el incluir la variable de contaminación del aire. Ahorita el simulador, cuando se diseñó, precisamente se diseñó en un concepto atómico, es decir, demasiado básico,
sin, como dices tú, las cajas negras, ¿no? Porque de pronto sí hay muchos simuladores que están diseñados para ciertos casos que tiene su razón de ser, ¿no? O sea, es para ser eficiente en esa situación y para ese tipo de casos. El simulador que nosotros que diseñamos tiene otro objetivo, tiene un objetivo más de experimentación, de juego, de evaluar estrategias. Entonces, lo que nos permite el simulador es el poder capturar objetos de información en cada uno de los segmentos. Entonces, ¿cómo puedo capturar yo el tema de los baches, por ejemplo? La calidad del piso o la calidad de las calles como información de la calle. Es decir, yo puedo agregar un objeto que se llama bache con una información. ¿Qué característica puede tener ese bache? Quizá profundidad, diámetro, para que cuando lo vea el vehículo, su capacidad de inteligencia que tiene, tome una decisión. Y tendríamos el efecto real que tendríamos en las ciudades, o muy cercano. Porque también hay que recordar, como tú decías, si lo queremos capturar súper real, pues entonces tendríamos la misma realidad, ¿no? Y ya nos perderíamos de la ventaja del modelado, de la simulación. El tema del aire, precisamente, Daniel, es un tema que ayer yo platicaba con una profesora investigadora que trabaja con redes neuronales y que queremos, el siguiente paso del simulador va a ser ese. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a discretizar o cómo vamos a integrar esta información de la contaminación del aire? Es decir, a partir del aprendizaje de cómo se ha comportado, para meterlo en el comportamiento del simulador de manera discreta. Porque tendremos que partir la información en el tiempo, la calidad del aire, para que eso interactúe con los agentes. Por el contrario, los mismos agentes generen contaminación para evaluar cuánta contaminación se da por ciertos tipos de vehículos, por la congestión que se da en la ciudad, es lo que quisiéramos también adivinar o predecir, ¿no? Pero ese es un trabajo que es el que sigue. Y por eso te preguntaba un poquito también de los datos, ¿no? Porque el siguiente paso va a ser ese, meter información, analizar información que nos va a servir para integrarla como conocimiento a los agentes, ¿no? O a la ciudad, en este caso la simulación, ¿verdad? Perfecto, excelente. Muy bien. Padrísimo, pues, sí, creo que no tenemos más preguntas en el chat tampoco. Creo que sí respondimos todas. Pues nada, yo creo que me queda más que agradecer a todos su participación. Daniela, Juan Manuel, Javier, muchísimas gracias. De mi parte se cumple el objetivo. Me voy con un panorama diferente con el que llegué a la sesión. Ahora entiendo otras cosas. Y eso me encanta, y sobre todo que podré acceder a esta información y si me lo permiten, contactarlos después para poder continuar con este trabajo que tenemos en particular del proyecto de investigación. Pues si quieren cada uno cerrar con algún comentario, alguna sugerencia o cierre. Daniela. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo también he aprendido muchísimo los últimos temas de blockchain con Juan, la importancia de la simulación para una gestión sostenible en las ciudades por parte de Javier y el tema de transporte, Emanuel, que cada vez es más importante en las ciudades como como la mayor fuente de emisiones y consumo de energía a nivel ciudad. Yo creo que hemos tratado temas súper importantes. Solo para concluir que este tema de los proyectos de Smart Cities, de las tecnologías y todo, se desvanecen en el momento que el ciudadano no adopta las tecnologías. Entonces, por más que haya las grandes empresas implementando un montón de tecnologías, poniendo plataformas carísimas o sensorizando la ciudad de todo lado, si es que esta información o si es que estos procesos no llegan a los ciudadanos, pues son recursos perdidos. Entonces, ese es uno de los mensajes que en todos los proyectos, iniciativas que hagamos, que estudiemos, tenemos que poner al ciudadano en el centro de la solución. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Juan Manuel. Sí, yo en particular, bueno, muy complacido de esta sesión. La verdad, como evangelizador de blockchain, de repente
se me complica no ver esa intersección de blockchain con cada tema en el que estoy participando. En particular, este tema de llevar el blockchain al manejo de los datos, a la simulación del crecimiento de las ciudades, a la simulación del tráfico, lo veo como una aplicación completamente pertinente, ¿no? Para mí, blockchain, coincido con lo que dicen varios de los que estamos en el ecosistema, blockchain es una revolución más grande que el Internet, y poco a poco creo que nos lo vamos a encontrar más frecuentemente en lo que estamos trabajando. Es el aceite que hace que funcionen la mayor parte de los componentes tecnológicos de la cuarta transformación, de la cuarta revolución industrial, y para mí es de agradecer pues esta oportunidad de hablar sobre los temas que me apasionan, ¿no? Smart City, sistema de información geográfica, simulación y blockchain. Muy agradecido. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por compartir. Sí, me abriste ahí otra área interesante que no había visualizado del tema de blockchain en la aplicación con la comunicación de los sistemas ciberfísicos. Muchísimas gracias. Javier. Sí, primero agradeciendo la UVM con esta invitación y siempre estaremos aquí presentes cada vez que se solicite. Es un gusto aquí estar con todos ustedes. Y bueno, muy en particular en también en ocasión sí me gustaría dirigirme a los alumnos que estén aquí presentes escuchando esto, de lo importante que es la contraparte ciudadana. Cuando estuve trabajando casi 15 años en el Instituto de Planeación, los proyectos que fueron que tuvieron más vida y que, digamos, vamos a decir que fueron como más exitosos, fueron los que obligadamente tenían una contraparte ciudadana, y era súper interesante cómo los ciudadanos se apropiaban del proyecto y ellos mismos lo iban como retroalimentando y modificando en el tiempo, y pasaban a administraciones municipales, pero ahí estaba garantizado el proyecto porque estaba como salvaguardado por los ciudadanos. Entonces, a los muchachos alumnos que estén ahí ahorita escuchando, pues es bien importante su participación. Ahorita como alumnos estén absorbiendo, imagínense cómo de alguna manera pueden aplicar en su vida real profesional que van a tener ya en una brevedad saliendo de sus estudios con lo que estemos tratando aquí, y vean cómo pueden finalmente mejorar su entorno, y sobre todo no perder de vista esta forma, ¿no? de mejorar la calidad de vida y poner al ciudadano en el centro de todos estos temas. No sé, es muy, muy importante su participación. Gobiernos van, gobiernos vienen, tienen urgencias que dar, pero finalmente los proyectos que son a mediano o largo plazo, que creo yo que finalmente son los más relevantes, recae mucho o depende mucho del interés y de la participación de los ciudadanos, sobre todo en este contexto que hemos estado hablando ahora de datos, blockchain, modelado, simulación, transporte y todo lo que vayan escuchando más adelante sobre estos temas, ¿no? Pues aquí estamos a la orden, doctor Manuel, y pues muchas gracias por la invitación. Padrísimo, pues muchas gracias, Javier. Otra vez el gusto de poder compartir contigo y por supuesto con Daniel y con Juan Manuel, que es la primera vez. Muchísimas gracias. Compartirles el webinar que estás impartiendo, Javier, por ahí lo volví a pegar. Muchas gracias, es que me preguntaban dónde podrían aprender más. Sí. Que vale la pena que lo tomen, por favor. Y es una manera de acercarse también a estos temas, a estos conceptos de modelado y simulación. Muchísimas gracias. Pues a nombre de la Universidad del Valle de México, en el marco de nuestro 11º Congreso Nacional de Investigación en UVM, les agradezco muchísimo su participación. Gracias por compartir y gracias a todos también los que nos siguieron en vivo. Estamos en contacto y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Descansen. Gracias. Gracias.